Las conversaciones de Eruditus y la capitana McAlpher. Saludos, intrépidos marineros. Les habla Eruditus, el contramaestre. Esta semana encontré a la capitana McAlpher con un libro entre las manos y el gesto perdido en la inmensidad del mar. Me acerqué para preguntarle si había algo en que pudiera ayudarle. Ella me contestó así. Verás, Eruditus, ando un poco confusa. Me han recomendado este libro que al parecer inspira a numerosos líderes y capitanes. Es un libro con una bibliografía impresionante y un éxito absoluto en ventas. Sin embargo, no he podido pasar del primer principio, que dice: «Nunca le hagas sombra a tu amo». ¿Qué clase de capitana sería si mi tripulación no puede mostrar sus dones en plenitud ante mí? ¿Acaso eso no me convertiría en una ignorante? ¿Qué clase de líder sería si los que me acompañan no pueden ofrecer al barco lo mejor de sí mismos? ¿Qué tristeza habitaría este barco si Marcia, cantando a pleno pulmón desde la cofa, o Lucas compartiendo sus maravillosas habilidades culinarias, o usted escondiendo todos esos conocimientos que posee? ¿Quién quiere tener en su barco ese tipo de tripulación? ¿Quién prefiere tener a su lado a alguien que apaga su luz para no ofender a su amo? Y más todavía, ¿quién quiere tener un amo en vez de vivir con libertad? Mi querida capitana, cuán vehemente siento hoy sus argumentos, y no me extraña conociéndola. Pero permítame una metáfora. En ocasiones, para tener una visión amplia de las cosas, necesitamos quitarnos el catalejo del ojo y observar el horizonte en toda su extensión. Ese libro que tienes entre las manos y que tanto cuestiona tu sentir como capitana fue escrito por Robert Greene, un muchachote norteamericano muy inteligente, de familia humilde y origen judío, que consiguió licenciarse en estudios clásicos y que antes de convertirse en el afamado autor que ahora vende libros sin parar, transitó por más de 80 empleos diferentes con sus consecuentes 80 jefes. ¿Te imaginas? Él cuenta que incluso trabajó como peón de construcción, una mente brillante fuera de contexto y alejada de su auténtica vocación. El propio Greene recuerda ese tiempo de búsqueda errante durante años. El detonante de ello fue un comentario que le hizo su jefe, su primer jefe en su primer trabajo como periodista nada más acabar la carrera. Así le dijo el jefe: «Necesitas cambiar de profesión. Tu trabajo es muy raro, indisciplinado y no encaja con el estilo de un lector promedio. Busca otro empleo, estudia leyes o negocios, pero no tienes el material de escritor». Seguro que ahora comienzas a entender mejor el anclaje del barco de Greene, ¿verdad? Efectivamente, Eruditus. Soy consciente del impacto que tienen nuestras vivencias y cómo éstas condicionan nuestro obrar. Sin duda, hay un gran valor en ese recorrido personal de Greene hasta revelarse como un autor reconocido a nivel internacional. Pero sigo sin entender algunas cosas. Permíteme que te siga contando, capitana. En ocasiones necesitamos habitar las llanuras de tránsito para encontrar nuestro lugar. Greene vino a Europa y anduvo vagando por diversos países. Finalmente, en 1995, encontró la inspiración para escribir su primer libro, ese que tienes entre las manos. Concretamente fue en Italia. Curioso, ¿verdad? Verás por qué, capitana. Además del arte de la guerra de Sun Tzu, una de las obras que más inspiró a Greene en la escritura de sus 48 leyes de poder fue El Príncipe, una obra escrita también en Italia 4 siglos antes. Su autor, Nicolás Maquiavelo, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano al que muchos consideran el padre de la ciencia política.
Este viejo loro podría hablar y hablar de su familia de origen noble pero sin recursos económicos, de las relaciones que mantuvo con los Medici y los Borgia, pero me parece más interesante que visualices los contextos sociopolíticos que envolvían su obra y que, como veremos, tienen muchos elementos en común con los que rodearon 20 siglos atrás la obra de Sun Tzu, El arte de la guerra. ¿Qué te parece, capitana? Me parece muy bien, contramaestre. Sus historias siempre me resultan apasionantes y escucharle hace que vea el horizonte cada vez más azul, amplio y despejado. Continúe, contramaestre, por favor. Si tuviera que resumir en una sola idea, ¿qué tienen en común la realidad sociopolítica de la Italia de Maquiavelo en el siglo XVI y la de Sun Tzu en la China del siglo V a.C., sería la guerra? En el caso de Sun Tzu, nos encontramos en la época que llaman de los reinos combatientes, un tiempo de constante conflicto entre los 7 estados más poderosos de la China de entonces. Por su parte, Maquiavelo vivió en una Italia fraccionada en un mosaico de pequeños estados en continuo conflicto bélico, corrupción, conspiraciones y revueltas. Ambos, Maquiavelo y Sun Tzu, se ubicaron como observadores de esa realidad que les tocaba vivir y pusieron a disposición de ese momento de la historia todos sus recursos y conocimientos. Es admirable cómo ambos fueron capaces de reflexionar y llevar al papel sus propios pensamientos para abordar una realidad tan cruenta como la que les envolvía y al mismo tiempo mantener un punto de anclaje en su trabajo. Tengo que decir que en el caso de Sun Tzu resulta sorprendente la profunda sabiduría que destilan algunas de sus frases. Conoce el cielo y conoce la tierra, y tu victoria será total. Es importante, capitana, abrir nuestros ojos de par en par para transitar cualquier realidad y salir vencedores de ella. En cada paso que damos hay un presente que recoger. Cuentan que Maquiavelo se inspiró en la figura de César Borgia para dar vida a su príncipe. César Borgia era un joven de una conocida familia de origen aragonés. Los Borja les llamaban. Estos se establecieron en Valencia en el siglo XIII y después supieron hacer fortuna en esa convulsa Italia de la que hablábamos. Seguramente Maquiavelo idealizó a ese líder, porque he de decir algo, a tenor de la escabrosa biografía de César Borgia, si Bernardo Estamateas lo hubiera conocido, lo habría fichado sin duda para su barco gente tóxica. César murió muy joven, con 31 años, después de acabar de formas muy creativas, sangrientas y tóxicas con la vida de muchos. Dicen que incluso acabó con la de su padre, el Papa Alejandro VI, por error a la hora de colocar los venenos. En fin, capitana, es normal que estos contextos sociopolíticos que acompañaron estas obras y que a su vez sirvieron de inspiración a Robert Greene transminen a sí mismo esa esencia bélica que lo sustenta. Capitana, de sobra sé que usted prefiere conmoverse con la lectura de las conversaciones entre Krishnamurti y el físico David Bohm, o escuchar la voz de Chet Baker encubierta mientras mira las estrellas. Usted sabe moverse cual sirena en el agua y utilizar los vientos en contra para dirigir su nave a buen puerto. Pero ¿sabe, capitana? En esa tierra firme, donde a veces huele mal porque se ha puesto demasiado abono, es donde crecen los frutos más dulces y sabrosos. Donde Robert Greene dice: nunca le hagas sombra a tu amo. Puede imaginar
alguno de esos jefes ignorantes y tiranos al que Green tuvo que hacer frente. Uno de esos que tienen el poder, pero ninguna autoridad. Es interesante saber hacer un Draelbling cuando estás en ese terreno de juego, aun sabiendo que ni ese es tu juego ni ese es tu partido. Nosotros, hoy, hemos encontrado una bonita oportunidad para conversar y abrir nuestro horizonte. Hoy hemos visto ese primer principio desde nuestra propia perspectiva. Cuando usted quiera, capitana, miramos el segundo y lo hacemos nuestro. Muchas gracias, Eruditus. Qué fácil lo hace usted. Abrir la mirada al horizonte y entender que detrás de cada tiranía se esconde una libertad oculta y que a veces, o más bien casi siempre, es uno mismo quien se concede esa libertad. Que el mar nos traiga olas llenas de inspiración. Hasta pronto, intrépidos marineros.